Hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que voy a iniciar con la lectura de dos mails. Hacía tiempo que no leía mail, recibo todos los días, los leo todos, algunos los leo de inmediato, otros los guardo en memoria esperando una ocasión que lo merezca, otros los respondo en forma privada, no vienen a cuento publicarlos y de vez en cuando, como digo, alguno me parece que tiene alguna relación con algo de interés para todos, como este de una persona, que no voy a dar su nombre, que nos da otra visión de la pandemia tal como se vive en una ciudad pequeña. Dice así: quiero compartir con usted algunas impresiones y dudas respecto a varios temas, desde luego acerca de la pandemia. Yo vivo en Victoria, novena región, ciudad de 35.000 habitantes aproximadamente. Desde que se inició la pandemia, hemos tenido 180 contagiados y 4 muertos en total, todos los cuales tenían otras enfermedades. Hace aproximadamente 2 meses que no se muere nadie con COVID o del COVID. Tampoco hemos visto un colapso de la red hospitalaria. Le comento esto porque al ser una ciudad pequeña es más fácil revisar los datos y también es más difícil que alguien los pueda manipular. Por eso cuando veo las noticias y todas esas cifras alarmantes, no me cuadra con la realidad que vivimos acá. Tampoco veo esto de que haya gente con hambre y pasándolo pésimo. Es cierto que para muchas pymes y trabajadores independientes lo están pasando mal, pero hay otro grupo de personas que están recibiendo los apoyos económicos del gobierno, cajas de alimentos de las municipalidades. Entre paréntesis, en Victoria han entregado 2.000 cajas, vales para gas, entrega de almuerzos para adultos mayores, las cajas de alimentos del gobierno, 1.500 aproximadamente en Victoria. También hay muchas donaciones de empresas y particulares. Hay 2 personas que trataron de armar ollas comunes, pero no les resultó porque prácticamente no iba nadie. Creo que fue más por aprovechamiento de estas personas para que la gente les donara para esta supuesta olla común que una real necesidad de la población. Abro paréntesis, yo ahora en mi propio barrio he visto también, me han tocado el timbre, personas que piden alimento aduciendo que es para una olla común. Uno no sabe, uno no puede saber si es para una olla común, si es para armar un cuento, si es para ellos, si van a recibir esos alimentos y los van a vender, y como uno no sabe, igual da. Pero en fin, sigo con la lectura. Fue para aprovechamiento quizás de estas personas, para que la gente les donara, más que por una real necesidad de la población, continúa. La información que le comparto es real, ya que soy, y aquí da un cargo en una entidad administrativa de la zona, y por lo tanto tengo acceso, dice, a datos reales. Y luego me felicita por el programa, etcétera, 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 etcétera. Interesante. Naturalmente que esto es una historia vinculada a Victoria, a lo mejor en una ciudad, otra ciudad de 35.000 habitantes, el cuadro es muy distinto, pero quizás eso mismo es el cuadro de esta pandemia, que tiene muchos cuadros distintos. No hay una sola situación general y absoluta para describirlo, y por eso también, entre otras cosas, se hace difícil tener estrategias. Es un tema que ayer conversábamos con Nicole Rodríguez. Cuando no hay un conocimiento acabado de cómo opera una enfermedad o cualquier fenómeno, se andan los manotazos, y en algunos casos esos manotazos aciertan por casualidad, otras veces las cosas van para bien, pero no por el manotazo, sino que iban por su cuenta. Es muy difícil discriminar cuáles eran las medidas más adecuadas, por qué en tal parte las cosas fueron como en Victoria con solo 4 muertos y en otras partes más. Pero dicho sea de paso, les voy a contar que uno de ustedes me envió un cuadro muy interesante en que se saca el porcentaje de muertos por cantidad total de habitantes de todos los países del mundo. Una lista, por supuesto, que parte con la Armenia, Afganistán, etcétera, hasta la última, qué sé yo, sociedad del planeta.
Y fíjense que prácticamente en todas ellas, incluyendo Chile, la tasa de mortalidad no de muertos por contagiados, sino que de muertos en relación a la población, es de 10 milésimos. Es decir, en Chile, por ejemplo, 2 de cada 10.000 personas de la población han muerto. Y es claro, es cuestión de ver cuánto es 4.000 y tanto en 17 millones, o 18, considerando también los inmigrantes. Bastante distinto a la situación que se vivió en la peste negra en el siglo XIV, en que se murió el 33% de la población. No 2 10 milésimos, 3 10 milésimos, más o menos esas son las cifras que se mueven. Después tengo otro mail de una persona que vive fuera de Chile que dice: yo tuve la suerte de crecer en un Chile diferente y terminar mis estudios de ingeniería el 2005. De ahí la vida me ha presentado muchas oportunidades y ya llevo más de 10 años viviendo con mi familia en Australia. Sin duda le debo mucho a Chile y a la fantástica educación que recibí. Me da mucha pena y rabia ver cómo se está echando todo por la borda. Y luego dice, quiere comentar 2 cosas. Una es una especie de servicio social, yo ya lo investigué y estoy metido en un curso. Dice, en Coursera, se escribe tal como lo digo, Coursera, podrás encontrar cientos de cursos online gratuitos. Acabo de meterme en uno. Desde historia, música, negocio, estrategia, lo que quieras. Yo he hecho un par de cursos de música. Uno de improvisación en el jazz con el mismísimo Gary Barton, un famoso vibrafonista. Y otro de composición musical, maravilloso. Así que, un gran dato que nos da este amigo de Australia, Coursera. Coursera. ¿Ok? Luego dice, segundo punto. Australia comenzó con el COVID un poco antes y un poco peor que en Chile. Yo seguía ambos casos día a día. Increíblemente Australia ha reducido el contagio a prácticamente cero. Bueno, no sé, esto sería el día que escribió este mail, este amigo. Puede que hoy día haya aparecido algún brote en alguna parte, pero voy a seguir con el mail tal como está. Acá en New South Wales, por ejemplo, no ha habido contagios entre la comunidad desde hace semanas. En Chile, por otro lado, bueno, tú sabes. ¿Por qué? Interesante por varios puntos. Acá, en Australia, desde el primer momento se organizó un trabajo de seguimiento de casos, un seguimiento casi forénsico, casi policial. Se contactaba a toda persona que había estado cerca del contagiado y se los ponía en cuarentena absoluta. Esto ha probado ser muy efectivo, pero solo se puede hacer con un bajo número de casos. Obviamente usted puede hacer esto con 10, con 100, 200 personas, no sé hasta cuál es el límite, no con 100.000. En mi opinión, esto marcó una gran diferencia al comienzo de la crisis. Ahora el gobierno desarrolló una aplicación para el teléfono que facilita la trazabilidad de casos y te avisa si estuviste cerca de un contagiado. Otra diferencia es la gente. A pesar de que acá nunca estuvimos en cuarentena, la gente se lo ha tomado en serio y se respetó el social distancing, la distancia social. Hoy estamos llevando una vida prácticamente normal, solo trabajando desde la casa, pero ya está todo abriendo. Actualmente yo tengo un cargo ejecutivo en el gobierno de New South Wales. Recordemos que Australia es un gobierno federal. En el lado de, en la actividad del procurement, o sea, licitaciones, compras que hace el Estado o del Estado de South Wales, New South Wales. Es increíble el trabajo que se ha hecho. Actualmente tenemos el equivalente a 20 años de consumo normal en inventario de equipos y elementos para hacerle frente a un brote de la pandemia. La estrategia inicial fue ganar tiempo para prepararse y ahora el centro de la acción es recuperar la actividad económica y hacerle frente a los contagios. Te cuento un poco más de mi experiencia dentro del gobierno en otro mail. Todavía no lo he visto. Llega a dar gusto ver cómo funciona el gobierno acá. Yo vengo del mundo privado y nunca me imaginé trabajando en un gobierno, pero ha sido una experiencia espectacular. Llega a dar gusto ver cómo se mueve todo. Un gobierno liberal, o sea, de centro derecha. Bueno, liberal, de centro derecha, de centro izquierda. Australia ha pasado, puede pasar por cambios en su gobierno, en el color político, pero estas cosas, estos estados, como el que nos cuenta este amigo, cuyo nombre me voy a guardar,
Son el resultado no de tal o cual gobierno que hay en un momento dado, de tal o cual doctrina que está de moda, sino que son el resultado acumulativo de una cultura social, de una cultura institucional que se ha desarrollado a lo largo de décadas y que se ha fortalecido, se ha afirmado, se ha convertido ya en un modo de ser absolutamente sólido. Eso es. ¿A partir de qué? A partir, otra vez volvemos a lo mismo, culturas de la población, modos de ser de la población, la cultura anglosajona en la que predomina en Australia, que a su vez tiene un origen y un desarrollo propio, que genera ciertas actitudes y posturas que a su vez se convierten en normas, que a su vez se convierten en instituciones, que a su vez preparan a nuevas generaciones de determinada manera, con determinada formación, que luego dan lugar a otras normas e instituciones. Y todo esto se traduce al final de todo este proceso en que, como ve nuestro compatriota allá, las cosas funcionan y da gusto verlas funcionar. Nosotros tenemos una historia distinta en Latinoamérica y en Chile en particular. Una historia partimos de otro modo que Australia. Nos poblamos con otra gente que Australia. Se desarrollaron modos culturales derivados de modos de estructuras sociales distintos. Se desarrollaron costumbres, se desarrollaron posturas, valores, posiciones diferentes. El resultado es el que vemos en Latinoamérica: gobiernos, estados frágiles, a veces incluso fallidos, normas que se las pasan por el popó la gente muchas veces, una enorme abundancia, no es que no hayan en Australia, pero todo es cuestión de grado, ¿verdad? Una enorme abundancia de frescos, de deshonestos, de miembros de las élites que nunca sufren ninguna sanción, si meten las manos hasta el codo en los cajones, privados o públicos, y claro, viene una emergencia y todas estas cosas emergen a la luz brutalmente. Y yo no digo que Chile sea el peor país del mundo, ni mucho menos, ni siquiera el peor de Latinoamérica. Creo que somos de los mejores, de los menos despelotados, pero estamos todavía dentro de ese territorio. Y eso se manifiesta en la disciplina de la gente, que no se toma en serio las cosas, que no se hace todo bien, no se hace lo suficientemente bien. Hay aprovechadores. Acabo de leer de una fiestoca que había en Las Condes, pero a todo cachete, casi de gana que a uno lo hubieran invitado. Bueno, esas cosas probablemente también se dan en Australia, pero menos. Y todo es cuestión de grado en la vida de las personas y de las sociedades. No es cuestión de ser totalmente disciplinado o totalmente indisciplinado, pero los grados de más o de menos, multiplicados por los grados de más y de menos del prójimo, se produce el efecto de las multiplicaciones. Todo se eleva a la potencia superior, y donde desde el punto de vista individual uno podría decir, bueno, no hay tanta diferencia entre el australiano común y corriente y el chileno común y corriente. Probablemente no hay mucha diferencia. Pero esa poca diferencia, multiplicado por esa otra poca diferencia y por la otra diferencia, al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta, genera cuadros muy distintos. Cualquiera que haya estudiado un mínimo de geometría tiene visualmente esa experiencia del enorme efecto que producen los volúmenes de las cosas, en las dimensiones de las cosas, una pequeña diferencia lineal elevada y elevada y elevada al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, etc. Genera entidades cualitativamente distintas. Ese es nuestro problema. ¿Sí? No se trata de que seamos especialmente nefastos los chilenos o los latinoamericanos. Somos un poco menos disciplinados, un poco menos serios con las leyes, un poco menos, más o menos, pero eso multiplicado por otros genera costumbres, genera actitudes, genera conducta, genera hábitos, malos hábitos, que se revelan en situaciones como la que estamos viviendo. Permítame pasar ahora a mi primer bloque, que voy a partir con un bufete de abogados. Esta vez me refiero a GMS, que se especializa en temas laborales, en todos sus aspectos, que ustedes pueden ver, me imagino, a mi izquierda en la gráfica, todos los distintos elementos: derecho laboral, de empresa, derecho individual y colectivo del trabajo, auditorías laborales de empresa, seguridad social, un montón de temas. GMS. ¿Quiénes son los de GMS? Dirá usted. Son Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Y es un buffet que no solo lo recomiendo yo, sino que lo recomiendo a una organización internacional que les dio una distinción
que tal vez, creo que aparece en la gráfica arriba a la derecha. Es un buffet reconocido por su eficiencia en este campo, así que si usted por cualquier motivo tiene un pleito laboral y necesita la mejor asesoría, esa se la va a prestar GMS. Y la mejor asesoría en seguros, el mejor corredor de seguro que le va a decir esto es lo que a usted le conviene, es Booker. Booker es una corredora de seguros, o sea, ellos buscan de entre las compañías de seguro que existen, cuál es el que le conviene a usted. Por ejemplo, seguros de salud para las pymes, súper importante este tema hoy en día. Pymes de hasta 5 trabajadores, menos que eso no, pueden contar con los servicios de esta corredora para que les encuentre, y ya tienen paquetes formados, de hecho, los mejores seguros de salud para el personal de la empresa. Eso es muy importante. Pero Corredora de Seguros Booker trata además con otros seguros, con toda clase de seguros y con toda clase de empresas, no solo pymes. Pueden ser grandes empresas o medianas empresas, pueden ser grandes organizaciones del Estado, como de hecho algunas de ellas están siendo atendidas por Booker, y por todos lados es una estupenda asesoría. Por ejemplo, la administración de seguros que usted ya tenga. Booker no solamente le busca seguros, sino que puede administrar lo que usted ya tiene, y esto no es broma porque a menudo, y a mí me ha pasado, y a usted quizás le ha pasado, uno alguna vez tomó un seguro de alguna cosa, y luego, como era una cuestión de diaria necesidad, uno no está todos los días consumiendo seguros, ¿no? No todos los días se incendia la casa, no todos los días chocamos el auto. Pero cuando lo llegamos a necesitar, a veces nos encontramos con que el seguro caducó. No nos acordamos pagarlo, no lo pusimos en pago automático, no nos acordamos de responder la carta que nos llegó o no nos llegó la carta para renovar el contrato. Bueno, mejor entregar esa administración para estar realmente seguro de que el seguro funciona a Booker. Y Notario Express, amigos, amigas, ya saben, una manera súper eficiente, segura y rápida de hacer los trámites notariales. En vez de instalarse varias horas en una notaría, usted se instala unos pocos minutos en su sillón, en su escritorio, en su casa, y entra al sitio notariospress.cl, define ahí en un diálogo, se llaman estos espacios, ¿no?, que se forman, lo que usted necesita, un permiso para esto, una autorización para lo demás, ya lo que sea. Inmediatamente van a surgir otros diálogos para que usted llene con los datos que ese papel requiere de usted. Llenado ese formulario virtual, usted paga con las tarjetas de débito, de crédito, no sé, ahí usted lo ve en la página y casi listo. Esa información va a ir a dar a la notaría que está más cercana a su casa o a la notaría que usted escogió de entre las 60 y tantas que ya están en el sistema. Y allá se imprime y se firma. Y todo lo que usted tiene que hacer el día indicado, la hora indicada, es ir a buscar el papel, firmarlo ahí, tiene que ir a firmarlo. Eso es inevitable. Pero en vez de estar horas, usted está minutos. En vez de estar esperando sentado en un banco de madera, que lo llamen desde el mostrador, venga, para que le tecleen y todo. Usted sabe cómo es la cuestión. Usted llega ahí, ¿dónde está mi papel? Aquí está, ya, lo firma y se va. Eso es unos pocos minutos. Lo mismo para transferencia de vehículos. En vez de tener que ir al registro civil, hay un sistema muy eficiente dentro de la página notariospress.cl que, si acaso está en esa situación de transferencia de vehículos, lo invito a que revise. A propósito de las lluvias que hemos tenido, a Dios gracias, en estas últimas semanas, diría, ¿no? Una semana, 10 días, ha habido unas cuantas lluvias, van a venir más, espero, todos esperamos eso. Una persona que alguna vez me escuchó aquí hablar de la sequía, y todavía seguimos sequía, no crean ustedes que un par de lluvias van a resolver esto, ya vamos a hablar de eso. Pero en fin, me dijo, bueno, usted no ha hablado nada de la lluvia y ha llovido. Bueno, ahora les voy a hablar de la lluvia. Les voy a informar por qué ha llovido. ¿Ustedes creen que llovió porque algún cura le hizo una manda o hizo una misa a San Isidro? ¿Ustedes creen que una potencia amiga de Chile puso un barco frente a las costas de Chile con una máquina para producir lluvia? No, señor, me lo deben a mí. Y le voy a explicar por qué. Porque aparte que salí un día a regar cuando estaba casi lloviendo ya, y con eso de todas maneras llueve, me acordé que yo conocía una invocación para la lluvia que hace muchos años aprendí
de un norteamericano que era descendiente de los navajos, un pueblo originario de Norteamérica. Y me lo enseñó, y si usted quiere hacerlo también de vez en cuando, no sé si podrá, para que llueva, es más o menos esto. Todo esto tiene que ser bailando con esta cuestión alrededor, así de su pieza. Tiene que hacerlo bien o no resulta. Si no resulta, porque usted lo hizo mal, no porque no resulte el cántico navajo que me enseñaron tantos años atrás este norteamericano que era un guitarrista de jazz. Lamentablemente sufrió un ataque y se murió. Y entramos ahora a otra materia, no tan seria como lo del canto navajo que produce lluvia, pero en fin. Ustedes saben que el gobierno, una autoridad de gobierno, está produciendo una guía para determinar cuáles son los bienes esenciales que es posible entonces, para empresas que los atienden, totalmente o parcialmente, producir, o más bien dicho, distribuir, que es lo que... Producir, porque eso significa convocar trabajadores para hacerlos, y distribuir, que significa mandar a las calles a trabajadores, a mandaderos, a qué sé yo, como se llamen, a distribuirlos, lo que estamos muchos recibiendo todos los días a través de esto. Pero, ¿qué es esto de esencial, me pregunto yo? ¿Qué es lo que, quién es quién para definir lo que es esencial? Pero fuera de eso, que ya me resulta un poco alarmante que me venga una autoridad del Estado a definir lo que para mí es esencial. ¿Qué pasa con las empresas y con los trabajadores que están ganándose la vida en esas empresas? Y voy a partir con varias categorías. En el barrio donde vivo hay personas que perdieron sus pegas e iniciaron actividades, algunas increíblemente ingeniosas, y que yo estoy consumiendo. Y con eso, estas personas, supongo, están consiguiendo un ingreso. Yo no soy el único cliente, seguro. Estas personas son admirables. Eran, pongámosle, no sé, empleados de banco, y ahora están en su casa produciendo una cuestión que la distribuyen. Sé de un académico que perdió su trabajo, la universidad cerró, no sé qué pasó, y está produciendo pan. Tiene un horno un poco más grande que lo normal y produce pan y lo distribuye. Y puedo contarles 1000 casos más. Y estas personas, de repente alguien puede decir de que su pega no es esencial. El del pan yo creo que se va a salvar, ¿no es cierto? No creo que haya nadie que tenga las patas de decir que el pan no es esencial. Pero resulta que una de estas personas que yo conozco, que me distribuyen, lo que produce es un combinado, digamos un copete muy rico, que distribuye en el barrio. ¿Y quién dice que no es esencial? A mí me parece súper esencial contar todos los días, tipo 8, después que hago este programa, mandarme un tequilazo con un rico pisco sour, por ejemplo, si está disponible, o con alguna otra cosa. Y en todo caso, estas personas están, en vez de estar tirando molotov y clamando ayuda y lloriqueando y pataleando, que quieren más regalos, que quieren más bonos, que quieren esto y lo demás, se las arreglaron para hacer una actividad. Pero el día de mañana alguien puede decretar que no es esencial, fíjense, y estas personas se van a quedar sin pega. ¿Y qué pasa con las grandes empresas ahora, las multitiendas, por ejemplo? Las multitiendas a las cuales uno entra en una página y pide cosas. De repente uno encuentra que está sin zapatos de invierno, alguien quiere comprarse un tablet nuevo porque el que tenía ya capotó. Otro de repente descubrió, como pasa más ahora en la casa leyendo, que el sillón que tiene es como las pelotas y se compra un sillón. ¿Quién es quién para decir quién es esencial? Y otra vez, además, ¿qué pasa con la gente que trabaja en estas empresas? Por ejemplo, las multitiendas, los que distribuyen, los que, en fin, todo el aparataje que significa distribuir tal o cual objeto. ¿Van a quedarse sin pega? ¿Ese es el remedio que se nos está ofreciendo? Seamos más razonables. Yo creo que hay que tomar todas las precauciones del mundo, llegar con guantes a entregar las cajas han sido desinfectadas.
la persona que la recibe también tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Y a mí cuando me llega una caja de cualquier cosa, antes de entrar a la casa, yo en el antejardín le echo unas chijetazos con cloro. A lo mejor estoy exagerando, pero no cuesta nada hacerlo. Y las personas vienen con mascarilla y qué sé yo. Vamos a quitarle su trabajo, vamos a impedir que esas personas tengan una pega porque el gobierno quiere parecer como más enérgico y más responsable para que no venga la oposición que anda todo el tiempo escudriñando a ver qué le echan cara. No le echen cara de que está permitiendo que los empresarios se enriquezcan con la salud de los trabajadores, como si los trabajadores pudieran vivir sin trabajar. Lo cual demuestra lo poco que esas personas saben del trabajo porque no han trabajado en su puta vida, esa es la verdad. Toda esa gente, o casi toda, esta gente que habla de los trabajadores, ya voy a hablar de uno de ellos, que los trabajadores aquí, que los trabajadores allá, no han trabajado nunca. Jamás han trabajado. Han vivido del pituto político. Si acaso han dado la apariencia de trabajar porque en alguna etapa de su vida han pasado por un pituto público, yo no creo que hayan trabajado mucho. Los pitutos públicos no son para trabajar, son para calentar una silla y recibir sueldo. Ni siquiera hay que molestar sin ir a cobrar, que hacen la transferencia. No me parece que esto de estar poniendo más restricciones ahora a la producción, a la distribución, a la actividad económica, que algo mantienen funcionando este país, no me parece. Voy a decirlo más francamente, me parece una huevada, señora o señora a cargo de esta cuestión. No acepten este argumento que ladran desde la izquierda de que aquí hay unos capitalistas monstruosos, unos tipos malos que quieren hacer el mal. Entonces, para joder a la gente, la convocan para que se contagien y se mueran mañana. O sea, están haciendo el mal contra el trabajo. Están haciendo un perjuicio a la nación con mantener funcionando una empresa. A pesar de todo. Son enemigos de la patria, porque están haciendo funcionar una empresa. Y como va a hacer funcionar una empresa hay que convocar a los trabajadores, entonces son enemigos los trabajadores porque les permiten trabajar, porque les mantienen las pegas. Enemigos de los trabajadores. Todos los trabajadores deberían estar en su casa recibiendo un bono del gobierno y no sé de dónde van a salir las cosas que van a recibir con esos bonos. Porque yo insisto, si nadie produce nada, los billetes, los bonos no significan nada, es un papel nomás, que solamente sirve para limpiarse el poto. Perdonen los términos tan científicos, pero veo de parte del gobierno y de parte de la oposición y de parte de todos una tontería tras otra. Por lo menos esta me parece una tontería contraria a todo lo que se está haciendo en todo el mundo, que es tratar de mantener la economía funcionando, incluso reabriendo, incluso corriendo el riesgo que en vez de haber 2 10 milésimos de muertos haya 3 10 milésimos de muertos. ¡Qué horror! Permítanme ir a otro bloque comercial, estimados amigos. A propósito de este tema de que uno recibe paquetes y cosas y hay que tener cuidado, bueno, una posibilidad también es que usted de vez en cuando desinfecte su casa con ozono. Y eso lo hace la empresa Ozonium. Espero que la consideren esencial también. Supongo que sí. Ozonium, estimados amigos, que tiene un sitio, ozonium.cl. Tiene unos teléfonos que ustedes están viendo, tienen modo de contactarse con ellos. El ozono es un desinfectante natural. El ozono 3, el ozono, es una molécula del oxígeno que se produce en la alta atmósfera, no sé si en la ionosfera, la estratosfera, por ahí, y es muy destructivo de los virus. Destruye virus, bacterias, microbios, quita pecas, manchas y espinillas, como decía la propaganda, una crema hace millones de años. No deja residuos tóxicos, no hay ningún problema con los seres vivos, con usted, con sus animales, y ocupa todos los espacios, por lo tanto tampoco hay que preocuparse de si habrá echado o no desinfectante aquí o allá, porque los gases, como usted sabe, se expanden y ocupan todo el volumen de allí donde se encuentran. Así es que ozonium.cl, amigo, desinfecte de vez en cuando su casa, su auto, su garage, su oficina, y si tiene una actividad pública, un establecimiento donde circula gente, con mayor razón. Voy ahora a Controller, una empresa que realmente deja su empresa funcionando al 100%. ¿Dónde? En la sección administrativa. Toda empresa tiene dos partes básicamente. La parte física donde se produce el servicio o producto, las máquinas o qué sé yo, y la parte que administra eso,
contabilidad, personal, auditoría, gerencia de esto y lo demás allá, y ahí suelen haber muchos problemas derivados de una mala estructura que quizás partió en los orígenes de la empresa. En otros casos se ha deteriorado con el tiempo, se ha producido tumores burocráticos, mil cosas. Póngase en manos de controller, va a examinar ese sector de su empresa, va a encontrar las fallas, los cuellos de botella, las redundancias, los errores, y los va a sanar. Los va a sanar y su empresa va a funcionar mucho mejor. Controller tiene planes para toda clase de empresas, pequeñas, medianas y grandes. Ahí están los datos, contáctese con ellos. Repito, por enésima vez, no cuesta ni un centavo contactarse e informarse qué pueden hacer por usted. Controller, una empresa fundada no por cualquiera, contadores, auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Y continúo con la Ovoclub, estimadas amigas y amigos, que es un detergente hecho en Chile, desarrollado en Chile, de muy buena calidad, lava muy bien, toda mi ropa lavada con la Ovoclub, y que es biodegradable y sobre todo es hipoalergénico. Yo que tengo la piel, bueno, ¿para qué les cuento? Cualquier cosa me produce molestia, bueno, con esto ni un problema. Los detergentes que no son hipoalergénicos quedan unas pocas moléculas en la tela, en la ropa, en el lino, en el algodón, y usted si tiene piel delicada le va a molestar y no sabe por qué, y es por eso. Este es hipoalergénico, no tiene ni un problema. Fuera de eso viene nuestra presentación de 10 litros que es súper cómoda porque le dura mucho tiempo, y además usted no tiene que ir a buscarla en ninguna parte, se lo traen a la casa, la primera compra, y las demás, cuando se le acabe después de muchos meses, ese tanque, o muchas semanas, depende de cuánta gente vive en su casa, le van a traer un tanque lleno, se van a llevar el vacío, lo van a reciclar, ese tanque no va a dar a la basura, no va a dar al medio ambiente, todos puros beneficios para usted, para el medio ambiente, para su ropa, para su salud. Y ahora está acompañado este producto por suavizantes, también producidos por la Ovoclub, de los cuales yo particularmente les recomiendo, porque lo he probado, menta aloe. Suaviza la ropa y la deja con una exquisita fragancia, o sea, el paquete completo. Yo en varias ocasiones he tenido que referirme, y no es porque yo sea majadero, sino porque al revés, los majaderos son estas personas, son majaderos por default, porque son los que se aparecen haciendo noticias, son los que están en el Congreso, en el gobierno, son los que hacen noticias. ¿Qué le voy a hacer yo? Y uno de ellos es Mario Desbordes, este caballero que se lió en una pelea en que trató de mentiroso a Kast, porque Kast lo había tratado de que estaba haciendo el ojito a la izquierda, no usó esa expresión, pero alguna parecida. Y yo mismo he dicho en distintos programas que a mí me parece que Desbordes se ha ido acercando más y más, y no digo si es bueno o malo, se ha ido acercando, es un hecho, una y otra vez a posturas de la izquierda. Yo no sé si por convicción doctrinaria, a lo mejor se iluminó, está descubriendo su corazón de izquierda Mario Desbordes, o tal vez tiene un cálculo retorcido, maquiavélico, de tanto abuenarse con la izquierda, amansarla un poco. O las dos cosas, no sé. Bueno, ahora está apoyando el proyecto de algunos parlamentarios de la oposición para que la gente pueda sacar el 10% de lo que tengan acumulado en las AFP en estos tiempos tan difíciles. Desde el Chile Vamos, incluyendo Evópolis incluso, le dijeron que no es buena idea. No es buena idea. Porque nunca ha sido buena idea afrontar situaciones o problemas que son de por sí transitorios, por mucho que puedan durar, pero son transitorios. No vamos a tener eternamente la pandemia en Chile ni en ninguna parte, con medidas que producen efectos permanentes, como es sacar plata del fondo de pensiones. Eso de sacar plata ahora es el típico ejemplo de pan para hoy, hambre para mañana. La misma gente, quizás, que reclama que los fondos de pensiones no les dan suficiente renta, muchos de ellos sin haber revisado nunca la planilla a ver qué pasa con sus fondos de pensiones, ahora piden sacar el 10% para resolver sus problemas. Y
hay gente que hace eso y hay parlamentarios que tienen una ley, un proyecto y Desbordes está con eso. Y le dijeron que no, le dijo que no, vamos, Chile vamos, no sé cómo irá a terminar esto en el Congreso. Entonces el señor Desbordes retó a la gente, especialmente un señor Larraín, no me acuerdo el nombre completo, perdóneme, señor Larraín, ya sabe usted, si es que ve este programa, que yo soy malo para los nombres, de hecho, para serle franco, no me interesan los nombres. Le dijeron que a él y a los demás que viven en otro planeta, que parece que viven en otro mundo, que no tienen contacto con la gente, que no saben las tragedias o los horrores que está viviendo la clase media. Y aquí es donde yo les quiero decir, estimados amigos, que me acordé de la frase de no me acuerdo quién, otro nombre que se me ha olvidado. Un personaje del mundo filosófico, literario, algo así, un personaje más importante que yo, desde luego, que dijo que el nacionalismo era el último refugio de los canallas. O sea, esos que andan hablando mucho, envolviéndose en la bandera mucho, decía este caballero, es el último refugio, cuando ya todo se ha derrumbado, cuando nos han pillado en todas nuestras mentiras, en todas nuestras bajezas, y nos envolvemos en la bandera. Bueno, yo creo que podemos hacer un pequeño cambio en esta frase y decir que el estar mentando a cada momento, como hacen algunos, a los trabajadores aquí, los trabajadores allá, o la clase media que también sale a relucir bastante a menudo, porque la clase media, no hay que olvidarse de la clase media, porque la clase media nadie piensa en ella, que tenemos que lograr que la clase media también... Yo diría que el mentar a la clase media y a los trabajadores no es el último recurso, sino que el primer recurso a los demagogos, el pueblo, la clase media. La clase media, el pueblo y la clase media. Estoy recordando lo del pueblo porque Adriana Muñoz, del partido, no sé si socialista o del PPD, viene siendo casi lo mismo. A quien conocí en la universidad, ella no se debe acordar de mí, yo me acuerdo muy bien de cómo era ella, cómo era en ese entonces. Han pasado algunos años ahora, lamentablemente, para todo, por supuesto. A propósito del tema de los comités o las mesas que quiere armar, o consejos que quiere armar el gobierno para ver si un proyecto de ley cumple con la constitucionalidad o no, antes de que se pierda el tiempo discutiéndolo en la sala. Entonces, logró sacar a Adriana de la alacena, en el estante correspondiente, que es el primero más a mano, a los trabajadores. No sé a título de qué, pero salieron a relucir. Entonces, ojo con esto de los trabajadores y la clase media, en primer lugar porque yo creo que en términos generales el Congreso, los congresales, los miembros de la clase política han trabajado muy re poco en general. Si uno agarra uno por uno y empieza a estudiar con el Google, usted puede hacer ese ejercicio, es súper entretenido. Ponga en Google el nombre de cada una de estas personas y síganle su trayectoria. Va a ver que en el caso de la gente de izquierda, prácticamente todos han vivido de lo fiscal, de lo estatal, de lo político, toda su vida. O sea, no han trabajado, porque en el fondo, perdónenme, pero los pitutos públicos y ser miembro de un directorio no sé dónde, y después lo meten en este otro directorio, y algunos que son campeones en los directorios. Estoy pensando en Vidal, por ejemplo, ha pasado por más directorios de los que puedo contar con los dedos de mis manos. Entonces, no sé qué saben del tanto de los trabajadores. Tienen una noción visual, así, como salida de un panfleto marxista. Yo me imagino que para ellos dicen trabajador y se les viene inmediatamente a la mente la imagen, el ícono de la época de la Unión Soviética, de un obrero así, siempre muy musculoso, muy bien comido, musculoso, enarbolando una hoz y un martillo. O se le vienen a la mente los campesinos de los murales de estos mexicanos, estos muralistas mexicanos espantosos, repletos de rabia, con unos gañanes también, maceteados, chicocos y todos chicos, así medio... Eso es todo el contacto que tienen con la clase trabajadora, los íconos de los panfletos marxistas y los muralistas mexicanos. De la clase media, ¿qué saben? A lo mejor sus papás fueron de clase media, estoy hablando de la izquierda. Casi todos tienen ese origen. En cuanto a la derecha, bueno, si uno hace
un seguimiento hace lo mismo. Bueno, se encuentra que son personajes que muchos de ellos han tenido o tienen todavía recursos propios familiares derivados de empresas, de negocios, de campos, de fondos. Si han trabajado o no en esas actividades, puede que sí, salen de sus pegas las políticas y vuelven a sus bufés de abogados, muchos de ellos, porque tienen un bufés de abogados, otros vuelven a la administración de su empresa, otros vuelven al mundo privado y se convierten, como pasó con un montón de funcionarios del primer gobierno de Piñera, vuelven a las grandes empresas de las cuales habían salido. Así que, pero son los que menos mentan a los trabajadores de la clase media. Ahora, contacto con los trabajadores de la clase media tampoco tienen mucho, porque ellos se mueven en otras esferas, en general. En general se mueven en una esfera más elevada. Lo que pasa con las clases medias tienen un conocimiento lejano. Yo recuerdo alguna vez haber hablado con un pitucón que vivía en estos barrios pitucones, la Barnechea o alguna cosa así. Entonces me dijo con una sonrisa, mira, sí que qué simpático tú vives en Ñuñoa. Toda su concepción de clase media es gente que vive en Ñuñoa. Bueno, no mucho contacto tampoco, así que tampoco tienen derecho a sacarnos a la clase media a la pelea. ¿Saben qué más? No hablen más de las clases medias y de los trabajadores porque no tienen la más puta idea de quiénes somos, de qué hemos hecho, cómo llegamos a donde llegamos, qué estudiamos, qué esfuerzos tuvimos. Vimos a nuestros padres a veces llorando en la noche porque no había plata para pagar la cuenta, o endeudados hasta aquí para comprarle regalos a los hijos para la Pascua. Yo vi a eso a mi madre tantas veces. Otros a sus padres sacándose la cresta, siendo a veces humillados en sus trabajos, pero manteniendo a su familia, educando a sus hijos. Las historias de la clase media no los conocen ni en la izquierda ni en la derecha. Esa es la realidad. Permítanme ahora seguir con otro grupito de mis auspiciadores. El ajedrez, ya saben. El tablero, el reloj, con las licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com, donde hay un montón de elementos muy entretenidos para estudiar ajedrez, para divertirse. El ajedrez es muy entretenido. No se hagan cargo de esa imagen también pedantona del ajedrez, de unos tipos así especiales. Mentira. El ajedrez es el juego más accesible de todo. Es mucho más simple que el bridge. Es mucho más simple que el póker. Es mucho más simple que tratar de calcular qué pingo va a ganar en la carrera. Se los digo yo que he perdido siempre. Muy difícil. Y así es que el reloj es súper entretenido. Ya se los he mostrado varias veces. Se los mostraré otro día. Y le pone esto de ahí, con el tiempo, le pone una cosa al ajedrez que les digo yo. Yo me acuerdo algunos viernes, hace muchos años, uno de mis amigos era el recientemente fallecido Salaqué, este hombre que fue tan importante en el tema de los derechos humanos y todo lo demás. Salaqué era un excelente jugador de ajedrez. Había otro amigo nuestro que fue un jugador rankeado en el Club Chile, un jugador de ranking, un tipo con nivel de maestro que también jugaba con nosotros. No sé si me atrevo a dar su nombre o no, capaz que se sienta, como ya no somos tan amigos, se sienta insultado o en peligro pues si yo lo menciono. Él. Después había otra persona que dejó ser mi amigo, salió arrancando cuando hubieron mis problemas, también jugaba ajedrez. Nos juntábamos 4 o 5 a comer, a chupar y a jugar ajedrez y a escuchar jazz también. Y las partidas de ajedrez con reloj eran lo más entretenidos que hay. Porque además, los chistes que salían del perdedor, que algunos simulaban que se habían quedado dormidos o se les había olvidado tocar el botón del reloj y por eso habían perdido. Muy divertido. Hay montones de cosas que pueden pasar. Les recuerdo también a Hey, el mejor corredor de Chile, estimados amigos, corredor de propiedades, corredor de propiedades. El mejor en cuanto a la rapidez, que es lo que a usted le interesa. Cuando usted pone en venta una propiedad, usted quisiera venderla ayer, como se dice. Este hombre se la vende pasado mañana, digamos. Mucho más rápido que otros vendedores, que otros corredores que tienen métodos más convencionales. Hey tiene métodos propios. Sabe encontrar buenos arrendatarios si lo que usted quiere es arrendar una propiedad. Buen arrendatario, es decir, alguien que es decente, honesto, que va a pagar y que si se tiene que ir, se va a ir sin echarle abajo el establecimiento. Sabe administrar arriendo si usted es un rentista y sabe tasar su propiedad antes de ponerla en venta. Muy importante saber poner el precio. Ahí es donde se equivoca mucha gente.
generalmente para arriba, ponen unos precios ridículos y por supuesto no pasa nada. Les recuerdo además, estimados amigos, a los que quieran invertir fuera de Chile, en Estados Unidos, que existe esta empresa de la internet que se llama inviertaenusa.cl, inviertaenusa.cl. Les sugiero que entren si usted tenía siquiera una vaga idea de invertir allá, porque créanme que las oportunidades son muchas. Desde luego, inviertaenusa.cl tiene una carpeta con 3.500 franquicias. Es decir, no es solo que conozcan los trámites legales para invertir en Estados Unidos, sino que tienen ofertas concretas de negocio. 3.500 franquicias, departamentos y casas para arrendar, con muchas ventajas en Detroit, por ejemplo. Ustedes entren al sitio y vean los detalles. Casas y terrenos en otros estados, donde usted quiera. Tienen muchas ofertas de negocio. Fuera de eso, si usted quiere abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano, también se pueden hacer cargo y en 2 semanas usted tiene una cuenta corriente allá. Y finalmente les pongo en conocimiento que existe esta gran empresa tecnológica chilena premiada 2 veces, que es Climo, que se encuentra en el sitio miclimo.com, que climatiza su oficina, su casa, de una manera espectacular, con aparatos de última generación, alimentados con energía eléctrica, tienen hasta una conexión de internet. O sea, mire, ¿para qué les digo? Entren al sitio. Las primeras preguntas se las va a contestar, como esto es una empresa tecnológica, un robot. Hola, bienvenido, ¿qué es lo que desea? Una cosa así más o menos. O no sé, pues, eso un poquito voz sintética de los computadores de los 80. Ahora es más humano. Y si tiene preguntas más difíciles, el computador le va a decir, bueno, ya sabe qué más, lo voy a poner con un humano ahora. Súper piola. Y lo que les voy a mencionar de literatura es en realidad un libro que no es literatura, pero en tal, es un libro del filósofo Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano. No es un tratado filosófico en el sentido que usted va a encontrar una teoría global, universal, de lo humano y lo divino, expuesta en 25.000 capítulos, en alemán o en griego o alguna cosa difícil. Son aforismos. Como ustedes pueden ver, de repente son muy cortitos, sobre toda clase de asuntos que se le ocurrió a Nietzsche en algún momento, los iba anotando y tratar. Nietzsche, dejando de lado lo que uno piensa de su misión del mundo, de la moral y del superhombre, era un tipo realmente sumamente inteligente, muy perceptivo y con grandes dotes de psicología. Cada vez que en sus aforismos toca temas relacionados con la conducta humana, las actitudes humanas, cómo funcionamos los seres humanos, da siempre en el blanco. Por ejemplo, permítanme leerles aquí el aforismo 155, que se llama Creencia en la inspiración. Dice: los artistas tienen interés en que se crea en las intuiciones repentinas, el beso de Dios, de las musas, en las llamadas inspiraciones. Como si la idea de la obra de arte, del poema, el pensamiento fundamental de una filosofía, cayese del cielo como un rayo de la gracia. En realidad, la imaginación del buen artista o pensador produce constantemente cosas buenas, mediocres y malas, pero su juicio, extremadamente aguzado, ejercitado, rechaza, selecciona, combina. Así nos damos cuenta hoy, por los cuadernos de notas, y es verdad, de Beethoven, de que compuso poco a poco sus melodías. Abro paréntesis, efectivamente, uno ve el cuaderno de notas donde iba borroneando, pongamos, de la sexta sinfonía, esta de la cual habló tan mal Ortega y Gasset, y uno ve montones de rayados de cosas, ideas que borró. O sea, una idea musical que alcanzó a avanzar, qué sé yo, 5 compases o 10, y después la borra y empieza con otra, cambia aquí un valor, un sostenido se convierte en natural, cambia la nota por acá. Trabajo. Bueno, sigue diciendo. Así nos damos cuenta hoy por los cuadernos de Beethoven de que compuso poco a poco sus melodías más magníficas y las matizó en cierto modo con múltiples bocetos, lo que les estoy diciendo. Quien discierne menos severamente, aquí es el artista mediano nomás, quien discierne menos severamente y se abandona gustosamente a la memoria reproductiva, o en el fondo a la primera idea que cree buena que se le ocurrió,
Podrá en ciertas condiciones llegar a ser un buen improvisador, pero la improvisación artística está a un nivel muy bajo en comparación con las ideas artísticas elaboradas seriamente y con esfuerzo. Todos los grandes hombres son grandes trabajadores infatigables, no solamente en inventar, sino también en rechazar, en pasar la criba, en modificar, en arreglar. Y yo os digo, como escritor, por malo que ustedes crean que soy o por malo que efectivamente sea, pero esto también lo dice todo escritor, que el arte de escribir, o el trabajo, o la artesanía de escribir, es más de la mitad del tiempo el arte de desescribir, de borrar lo que se escribió el día anterior, de hacerlo de nuevo, al día siguiente borrar otra vez la primera corrección y ir a la segunda. ¿Saben ustedes cuántas veces reescribió Gabriel García Márquez 100 años de soledad? Él lo contó en alguna parte, no me acuerdo dónde, pero lo contó. 15 veces. Si se hubiera quedado con su primera impresión, que le pareció, esto está más o menos encachado, no habría sido 100 años de soledad, ni él habría sido Gabriel García Márquez. Y después les leo, relacionado también con los creadores, lo que dice Nietzsche de los sufrimientos del genio y su valor. Este es el aforismo 157. Dice: el genio artístico quiere proporcionar un goce, pero si se mantiene en un nivel muy alto de genio, le faltan con facilidad a aquellos que podrían experimentarlo, o sea, le falta público. Ofrece manjares, pero nadie los quiere. Esto le da un patetismo ridículo o conmovedor según las circunstancias, pues en el fondo no tiene derecho alguno a forzar a los hombres a saborear su platillo. Su instrumento suena, pero nadie quiere bailar. ¿Puede ser esto trágico? Tal vez. Por último, como compensación de esta privación, tiene placer en creer que el resto de los hombres no lo experimentan en todos los demás géneros de actividad. Sus sufrimientos, los del genio, impresionan más porque su queja es más fuerte, su lengua más elocuente. Y a veces, lo ponen en cursiva a veces, sus sufrimientos son realmente muy grandes, pero tan solo porque su ambición y su envidia a los más pencas, a lo mejor que han tenido éxito, son muy grandes. Los genios científicos, por ejemplo, como Kepler y Spinoza, no suelen ser tan exigentes ni dan a su sufrimiento y a sus privaciones tanto relieve. Tienen derecho a contar con más seguridad con la posteridad. Sí, porque están tratando de algo que se va a probar tarde o temprano que era lo que era. En el arte es una cuestión de gusto, ¿no es cierto? Entonces dice, tienen derecho a contar con más seguridad con la posteridad y a prescindir del presente, mientras que un artista que hace lo mismo juega siempre una jugada desesperada en que toma parte su corazón. Qué mala esta traducción. En casos muy raros, cuando en el mismo individuo se combinan el genio de crear y de saber y el genio moral, viene a sumarse a los sufrimientos ya dichos, esta otra clase de dolores que deben considerarse como las excepciones más singulares del mundo. 2 puntos. Los sentimientos extra y suprapersonales que se aplican a un pueblo, a la humanidad, al conjunto de la civilización. En fin. Bueno, Nietzsche es un caso muy interesante, un filósofo, yo he leído todas sus obras, creo, o casi todas, he leído ensayos sobre él, no todos halagüeños, ni mucho menos. Ustedes saben que a Nietzsche se le adjudica erróneamente, falsamente, que es como el padre ideológico del nazismo, lo cual no puede ser más contrario a la verdad, porque si hay algo que el nazismo era, entre otras cosas, era un movimiento de masas, brutal, pelotudo, mediocre, y por eso que constituyó a tanta gente, tipos que disfrazaban con uniforme, todo eso no. Y mientras que Nietzsche estaba en el polo opuesto, si podemos calificar su visión del mundo, era una visión aristocrática, era una visión elitista, tenía el mayor desprecio por las masas, incluso tenía el mayor desprecio por los alemanes. No le parecían, junto como Schopenhauer, que le pasaba más o menos lo mismo. Los consideraba los tipos más vulgares del planeta. Así que imaginar a Nietzsche creando o siendo, poniéndolo como originador ideológico del nazismo es completamente ridículo. Es un hombre de muchos aciertos, de mucha penetración psicológica, de gran penetración psicológica. Y en su filosofía
en que llama, por así decirlo, convoca a los hombres a superarse a sí mismos, a ser, si no pueden ser superhombres, que es una palabra que adquirió, una expresión que adquirió muy mala prensa, por muchas razones, probablemente por el nazismo, que creían que ellos eran una superraza. No hay superraza. No hay más que la raza humana y no puede haber nada peor que eso. Bueno, este hombre, en ese llamamiento yo veo que no veo nada reprochable en eso. O sea, decía, si uno no puede ser superhombre, si uno no puede llegar más arriba, al menos uno tiene que ayudar a que otros lleguen más arriba, ser un puente para el superhombre. Y yo creo 100% en eso, y me parece una visión noble. Y en lo que se haya equivocado, en lo que se le haya pasado la mano, porque tiene un temperamento potente el de Nietzsche, bueno, él era, como dice el título de este libro, humano, demasiado humano. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero haberlos entretenido siquiera un rato. Y mañana sábado, todavía no tengo claro qué les voy a ofrecer. El domingo estaremos nuevamente, me parece que casi con toda seguridad, con Álvaro Sala. Espero que ustedes ya hayan visto el programa. Y entre paréntesis, para los que me piden el libro Teología para Incrédulos, que ya creo que se agotó, no me queda ni uno más. Estamos pensando seriamente en que yo lo agarre, no sé si lo tengo incluso en algún lado todavía como para... Y lo corrija de repente, o le pongo un prólogo nuevo, no sé. Pero en cualquier caso, muchos otros libros míos están disponibles en la tienda del Villegas. Ya no me atrevo a decir cómo se escribe, porque siempre lo digo al revés, pero seguramente está saliendo aquí a la altura de mi pecho la dirección de la tienda en el sitio del Villegas, el portal del Villegas, para que ustedes adquieran algunos de los libros que están ahí. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos el sábado.